Muy bien, entonces ahorita vamos a discutir el concepto de OLAP, pero para eso nos conviene comenzar con la idea o repasar un poquito, ¿no? Entonces comenzamos con las ideas de un data warehouse. Acuérdense que la idea de un data warehouse es, pues básicamente, ah, centros de datos en los que yo agrupo información de diferentes partes, ¿no? Mm, Vamos a llamarles grandes centros de datos, ¿no? Entonces, en realidad no hay muchos grandes centros de datos, hay relativamente pocos alrededor del mundo. Eh, Les voy a mostrar así rápidamente los de Amazon. No quiere decir que sean todos, porque pues nada más estoy viendo los de Amazon. Entonces, Amazon Data Centers. Centros de datos de Amazon. Vamos a ver si nos permiten ver dónde se encuentran localizados. Hay un mapita, este es el mapita. A ver si en imágenes lo encontramos. Nope, map. Aquí está. Entonces, de primera instancia pudiéramos pensar que son muchos, ¿no? Pero en realidad no son tantos. Estados Unidos tiene bastantes, pero México, por ejemplo, no tiene ninguno. Actualmente se está construyendo uno en Querétaro y bueno, se está trabajando, ¿no? Entonces, vemos que los que más tienen son precisamente Estados Unidos, México no hay ninguno. Hay unos acá en Brasil, unos cuantos en Europa y los demás se encuentran en Asia, ¿no? Entonces, hasta hace algunos años, pues se pensaba en la forma de cómo agrupar la información. Digamos que con el surgimiento de plataformas de la nube como las de AWS, pues estas cosas cambian, ¿no? Porque antes, cuando no teníamos este concepto de la nube, pues tendríamos que concentrar y crear nuestras propias infraestructuras. Ahora eso ya no es tan necesario. No quiere decir que no se haga, pudiera seguir haciéndose, pero no es algo que sea necesario, ¿no? Porque podemos rentar servicios de terceros y es lo que más barato y más eficiente nos resulta. Entonces, pues acuérdense que tenemos AWS, tenemos el de Google Cloud Services, tenemos el servicio de Azure. Hay más, obviamente hay más compañías, está IBM, está Cloudflare y demás compañías, sin embargo, pues estas son las poderosas, ¿no? Que son tecnologías de la nube que podemos utilizar. Insisto, hay más, sin embargo, pues estas son las principales. De hecho, Amazon tiene más del 50% del mercado, lo que es muchísimo, pero bueno, pues esa es la idea, ¿no? Entonces, este concepto de data warehouse surge por la idea esa de que las compañías necesitaban buscar alguna manera de integrar su información y demás. Pero como les digo, es costoso, es gastar energía eléctrica, es gastar seguridad, es gastar mantenimiento, bla, 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 ¿no? Son muchos los costos que se asocian a mantenerlos, por lo tanto ahora utilizamos estos servicios. Ah, lo importante de eso, o lo importante de esto de utilizar estos servicios es que ya este concepto de grandes volúmenes de datos se volvió, digamos, pues más natural, ¿no? Entonces, pues recuerden, tenemos data warehouse, pero no toda la información que está en un data warehouse, pues va a ser útil, ¿no? Y no es que sea útil, simple y sencillamente muchas veces la información se encuentra contaminada o se encuentra, este, hay datos que no me interesan. Y no es que sea contaminación, simplemente hay datos que no me interesan o es susceptible a errores.
Entonces, por ahí comentamos la idea de Data Lake y los data centers y demás, ¿no? Que son básicamente la idea principal entre una estructuración de datos y no estructurarla. Pero, pero lo que nos interesa o lo que nos interesaba básicamente era el proceso ETL, ¿no? Extracción, este, transformación y limpieza de datos. Entonces, estuvimos platicando sobre algunos aspectos de lo que implica este proceso ETL y bla, bla. Digo, a grandes rasgos, pues sabemos que existen software que nos pueden ayudar a, a trabajar con ellos. Se me fue el rollo. Este es Load, porque me quedé pensando, esto no está en español. Este es extracción, transforming and load. Carga. Se me fue el rollo aquí, pero bueno, es solo para load. Sí me quedé pensando, ¿por qué me suena en español, pero no? Extraction, transforming and load. Ah, existen herramientas que nos pueden ayudar a hacer esto, ¿no? Desde el mismo Orange que hemos estado utilizando, digo, no es lo más adecuado, pero funcionaría. Pero aquí los que rifan son las herramientas de Apache. Pues Apache tiene diferentes herramientas para hacer eso. Podría tener a Nifi, podría tener a este, Kafka, eh, tiene a Spark, tiene a Hadoop. Entonces, en realidad, pues no es el único que existe, insisto. Aparte de Apache está Glue, que es de Amazon. También está Power Center, creo. Y demás, ¿no? Hay demás herramientas que nos pueden ayudar a hacer eso. Ah, básicamente la idea um, de Big Data se centra en volumen, ah, veracidad y velocidad. Sorry, hice una pausa. Ok, entonces básicamente se basan en volumen, velocidad y veracidad. Veracidad. En conjunto, esto se les conoce como las tres Bs del Big Data, ¿no? Tres Bs del Big Data. Volumen, velocidad y veracidad. Esto se refiere pues, a una cantidad masiva de datos. ¿Sí? Es crecimiento, como las redes sociales, dispositivos móviles, sensores, en general, cualquier cosa que esté generando datos de manera eh, continua y enormes cantidades de datos, ¿no? Velocidad, hacer transferencias rápidas, que de nada nos sirve utilizar alguna estrategia tratar de hacer el análisis, pero que esto sea lentísimo. Pues en realidad siempre tratamos de mantener las cosas simples, ¿no? Y entra mucho el principio este de is keep it simple. Y veracidad habla sobre la integridad de los datos, habla sobre que los datos que estamos trabajando sean confiables, ¿sí? Sean confiables, eh, y me den información útil, ¿no? Acuérdense que yo sé que ese ya lo vieron, pero no es lo mismo tener un dato que tener información. Un dato, pues simple y sencillamente es un conjunto de caracteres almacenados en una memoria. Información es la interpretación de esos datos.
Entonces, es para nosotros súper importante que la información que estemos trabajando sea confiable. Hay otro concepto que se me viene a la mente, que es el de variedad. Recuerdo que dependiendo de esto lo consultáramos, pero este hace referencia a los diferentes tipos de fuentes de datos, ¿no? Fuentes estructuradas, que son bases de datos, no estructuradas, que pudieran ser pues texto, imágenes, videos y cualquier cosa que hayamos platicado. Digo, no es como que sea de ley, porque podríamos crear una base de datos estructurada con videos, es perfectamente viable. Digo, sería estática, pero bueno, se puede, ¿no? Eh, y tenemos semiestructurados, como son los archivos XML, los JSON y demás, ¿no? Y nos ayudan a transferir la información por el Internet. Eh, este concepto de las 3B creo que se acuñó hace tiempo y como que no lo pasamos a otras cosas, pero bueno, volumen, velocidad, veracidad, variedad. Me voy a hacer una... mm, mm, Me voy a quedar con estos. Así vamos a quedarnos. Entonces, aquí lo importante es esto, ¿no? Apache. Apache es una herramienta que va a ser súper importante para hacer estos procesos. Entonces, hablábamos sobre carga, que era el tema que nos interesaba. No, miento, sobre transformación. Yo les decía que muchas de las veces no necesitamos toda la información. Muchas de las veces yo solamente necesito una parte de la información para poder reconstruir todo el comportamiento. Por ejemplo, en términos matemáticos y sin que nos metamos en rollos, las matrices tienen algo que se llama valores propios, o lo que se le conoce como eigenvalores. Eigenvalores, que estas eigenvalores definen el comportamiento de la matriz. Yo sé que aquí dibujé la matriz de la diagonal principal, pero pues no me hagan caso, ¿no? Se llaman eigenvalores, ¿no? Lo que hace es calcular cada uno de los renglones y saca eigenvectores y al final de cuentas con esos eigenvectores yo puedo construir una eigenmatriz. En palabras cristianas, hay maneras matemáticamente de en lugar de procesar toda la matriz, en lugar de transferir toda la matriz, yo calculo sus eigenvalues, reduzco la matriz a un simple vector y yo proceso el vector. Y este vector es exactamente lo mismo que si estuviera procesando esta matriz. Entonces, la idea es aplicar matemáticas o algún algoritmo, alguna estrategia que me permita eh, trabajar con estas cantidades de datos de una manera más eficiente, ¿no? Entonces, por eso es súper importante este proceso de transformación. Y demás, hablaba, por ejemplo, también del video, cuando estoy tratando de hacer reconocimiento facial, pues realmente no me interesa tener los tres colores, ¿no? Aunque yo me quede con el rojo es más que suficiente, obviamente no voy a desechar de la base de datos el verde y el azul, pero yo nada más me voy a traer la matriz que se hace referencia al rojo y con esa yo voy a hacer el reconocimiento facial, ¿no? Entonces, esto hace que el proceso de transferencia sea mucho más eficiente y bueno, pues a eso se refiere transformación. Am, a veces, pues simple y sencillamente es hacer cálculos estadísticos, hacer matemáticas más elegantes y demás, pero básicamente la idea, ¿no? Eso nos lleva a un concepto que es OLAP, que es Online Analytical Processing o procesamiento analítico en línea. Bueno, Online Analytical Processing. Esto de online, eh, no se trata de la idea esta de que sea en Internet, eh, se refiere a que sea en tiempo real. Digo, también pudieran decirlo que, bueno, ocurren dentro del Internet, pero se refiere a que
No es como que, pues primero hago el procesamiento. Aquí hago el entrenamiento y esto me toma, no sé, 5 minutos. Luego hago el entrenamiento y esto me toma 15 minutos. Y luego ya genero el modelo y lo aplico, ¿no? Entonces, desde que empecé hasta que terminé, me tomé un proceso de 20 minutos. A lo que se refiere OLAP es que podamos analizar grandes volúmenes de datos de manera rápida y flexible. O sea, que haya aquí un mecanismo y cuando llega la información, aquí hay un mecanismo que vamos a llamarle OLAP y nos va a permitir procesar los datos de manera casi en tiempo real, ¿no? En realidad no tenemos sistemas que funcionen en tiempo real, pero que sea de manera muy eficiente, ¿sí? Entonces, la idea de OLAP es que en lugar de acceder a los datos de forma directa, ¿sí? Sería organizar la información en estructuras multidimensionales y llamarles cubos, que básicamente la técnica es dividir e encerrar, ¿no? Entonces, ah, si yo tengo un conjunto muy grande, pues me conviene utilizar dividir e encerrar y hacer segmentos más pequeños de la información, con la idea de que si yo requiero procesar alguno de estos datos, pues yo nada más proceso pequeños cubos, por decir así, y estos cubos tienen información de temáticas muy particulares, e incluso yo pudiera tener información adicional, ¿no? A lo mejor yo con esta información, la información genero conjuntos estadísticos, tengo un cubo de estadísticas, y cuando yo lo requiero, pues ya no necesito estar, ya no necesito volver a calcularlo, ya se calculó y ya está ahí, se está haciendo de manera continua, de tal manera que ya nada más acceso y lo tengo. Entonces, pues OLAP en realidad pues es una técnica muy, muy útil. Por aquí les tengo un ejemplo que es análisis OLAP. Creo que viene en el 3.2 si no me equivoco. Tal vez me equivoco y viene en el 3.3. Revísenle. Entonces, como les decía, el objetivo es crear cubos, ¿no? Cubos OLAP, que básicamente es utilizar la técnica de dividir y vencerás. Es bajar a crear pequeños cubitos que tengan la información. Pues aquí estoy utilizando la misma base de datos que utilizamos en la clase pasada, la Chinook. Las tablas dentro de la base de datos son álbum, artista, cliente, empleado, género y bla, 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 ¿no? Entonces, lo que hago es hacer pequeñas consultas, cargar los datos y construir cubos con esas consultas, ¿sí? Entonces voy empezando a construir, voy generando cubos, que tienen nada más cierta información que yo sé que me va a ser útil. Y luego empiezo a hacer como operaciones, ¿no? Que es lo que les comentaba. Y pudiera yo agregar algunos otros conceptos, como decir, bueno, pues ya, yo quiero saber cuándo son de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo puedo hacer análisis dentro de estos mismos cubos y se ejecutan de manera más eficiente. Igual, pues eso es un ejemplo, ¿no? Simple y sencillamente es una consulta, pero yo voy creando estos pequeños cubitos, que pues básicamente son subconjuntos, ¿no? Que es una forma elegante. Le llaman cubos porque crean estructuras tridimensionales, por así decirlo, que es muy común cuando trabajamos en bases de datos para no tener, no sé, ah, en lugar de tener dos archivos, tengo uno y asocio ese archivo al segundo y obviamente ese no lo puedo poner a un ladito, entonces le agrego una dimensión extra a la base de datos que me ayude a identificar y hacer una relación. Entonces, básicamente es eso. Básicamente es generar una estructura de datos que me permita que las búsquedas se hagan de manera más eficiente, ¿no? Y bueno, pues ya hago los ejemplos, como es desglosar por el mes en específico,
las ventas y los comportamientos. Pero bueno, en general, este es un ejercicio muy simple. Colab no me permite crear cubos físicos, es decir, no me permite crear las estructuras, pero pues es más que nada para que ustedes tengan la oportunidad de interactuar con él, ¿no? O sea, los plots. Me encanta Colab, puede hacer cosas muy interesantes y los hace solitos, ¿no? No tengo que hacer ni una sola línea de código. Aquí está el, aquí está la gráfica esta de Voxplot y básicamente es cuánto gasta en promedio. Pues aquí vemos que hay algunos que gastan pues unos $2, que son los menos. La mayoría gasta entre 5 y, ¿qué les gusta? $14, donde en promedio casi todos gastan $9, pero en Estados Unidos hay algunas personas que de repente llegan a gastar casi $25, ¿no? 24. Por otro lado, si lo vemos en Canadá, pues igual, algunos gastan un par de dólares. Sin embargo, hay menos personas que gastan alrededor de $5, empiezan como en 6. La mayoría gasta $9 y, bueno, ponle ustedes de 5 a 9 a $14, pero aquí curiosamente no hay así como que con personas así como que estén fuera de lo común. Bueno, dentro del rango, pero fuera de lo común y que hagan compras muy altas, ¿no? Está interesante todas estas cosas que hace Colab. Ujú. Es que no sé por qué me cerró los otros plots. Pero bueno, no hay que perder el enfoque. Solo es interesante ver cómo de repente podemos obtener mucha información directamente de las bases de datos directamente con Colab. Y ya pues nuestra chamba es interpretar los comportamientos, ¿no? Ujú. Gráficas de violines también, más o menos igual, pero nos permiten ver un poquito más las tendencias. Eh, Scatter plots para entender dispersiones y demás. Comportamientos en el caso de que sean continuos. Interesante. Bueno, pues esa es la idea de OLAP. Y pues a final de cuentas seguimos en el mismo barco. Estas herramientas, pues yo tendría por ahí mis plataformas de Apache, que son las que me vayan a dar estos, ¿no? Entonces yo les decía en clase que esto es como si fuera un Office. Entonces, siento que lo escribí mal. Espero que no. Y si no, pues ya quedó grabado. Eh, yo tengo un manejador de texto, yo tengo un manejador de presentaciones, yo tengo unas hojas de cálculo. Entonces, pues son herramientas a final de cuentas que nos ayudan a, este, a resolver problemas comunes. Son muy buenas, en realidad, pues yo creo que todos utilizamos estas herramientas todo el tiempo, pero pues siempre existen sus alternativas, ¿no? Yo, por ejemplo, en lugar del manejador de texto, yo utilizo LaTeX. Cuando también para esto utilizo LaTeX. Y en esto sí, casi siempre utilizo Excel, ¿no? Porque es el más sencillo, no me voy a complicar la vida. Pero la ventaja de utilizar estas herramientas es, por ejemplo, LaTeX te permite crear ese tipo de cosas, pero con código. Y eso quiere decir que pues tú eres libre de hacer lo que quieras porque tú puedes manipular el comportamiento, ¿no? Pero la gran mayor parte del tiempo pues no nos interesa hacer esto, no nos interesaría utilizar alguna de esas herramientas. Entonces, básicamente ese es el rollo con Apache. Apache tiene su suite donde vienen todas esas herramientas y venir a todas esas cosas. Desafortunada o afortunadamente para nosotros, pues nos toca entender lo que está haciendo cada cosa y algunos ejemplos. Y ya en esta herramienta, pues es nada más darle clic, clic, clic y hacerlo, ¿no? Debe de haber muchísimos ejemplos en todos lados. Y
y demás, pero pues nosotros no tenemos acceso a estas cosas de momento. Espero que en un futuro sí, y ya podamos trabajar con ellos. Entonces, otra cosa importante es reducción de dimensionalidades, porque pues, yo les decía que Agarra básicamente utiliza el concepto divide y vencerás y pues yo hago pequeñas estructuras, genero esas pequeñas estructuras, es mucho más rápido para mí, pero también yo puedo bajar dimensionalidades. Ah, eso tal vez nos competa discutirlo en clase, pero acuérdense que según, según Pareto, el 80% de los problemas son generados por el 20% de las causas. Quiere decir que si yo identifico ese 20% de las causas y lo atiendo, resuelvo el 80% de los problemas, ¿no? Es una causalidad. Y eso es conveniente para mí, porque quiere decir que de esta base de datos solamente el 20% va a ser significativa para mí. Entonces, si yo puedo eliminar muchísimos de los elementos que están aquí adentro que no están aportando, yo pudiera quedarme con esta información que es la más relevante. Entonces lo pensamos como si fuera la idea esta de tener cerca lo que siempre estás usando. Entonces aquí adentro hay información que es la que más utilizas. Aquí adentro hay cosas que son los que más relevantes son y los que más accesos van a tener. Entonces tendremos que buscar la manera de reducir dimensiones, pero la idea es esta, ¿no? La idea es que podemos encontrar cuáles son las cosas que más son relevantes. Si logramos resolver eso, pues nada más nos va a quedar literalmente un 20%, que son cosas que raramente se usan, pero pues no importa, ¿no? Porque como casi no se usan, este, pudiera ser que sean más lentas. Y como estas se usan mucho, pues me interesa que sean las más rápidas. Y eso pues ya tiene que ver con un proceso, por ejemplo, PCA o ICA o cosas así, que nos tocará discutirlas en clase. Sin embargo, vayan leyendo. Esto se llama Principal Component Analysis. Principal Component Analysis. Ah, no, aquí es ahí. Principal Component Analysis. Entonces, que nos ayuda a entender esto que yo les digo, ¿no? Que, cuáles son los componentes principales, cuáles son los elementos que son más relevantes, eh, el concepto de redundancia, el concepto ah, de, de eliminar la redundancia por la misma naturaleza en la que se guarda la información en las bases de datos, se crea redundancia por definición. Además que también hay sistemas que son linealmente dependientes. Ya se los explicaré en clases, pero mientras vayan leyendo sobre este tema. Ah, bueno, es más fácil cuando lo hago en video porque pues lo hago interrumpidamente y ustedes lo pueden ver cuando tengan, lo pueden regresar cuando quieran, ¿no? Después de momento sería todo.